Bienvenidos a una edición más de Voz Ciudadana. Los saluda Raquel Salazar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los niños y adolescentes en la Amazonía peruana. En este lugar donde las regiones sufren de extrema pobreza, debemos indicar que los niños, o por lo menos la mitad de los adolescentes, no culmina la secundaria. Asimismo, hay una alta tasa de embarazo adolescente. También debemos indicar que sufren de discriminación. Asimismo, debemos señalar que hay mucha violencia, son víctimas de trata de personas. Violencia que surge desde el hogar. Muchas de las madres, para ellas es normal castigar a sus hijos de manera violenta para corregirlos. Es increíble. Además de que hay problemas de salud. Muchos de los niños y niñas sufren de anemia, no pueden de esa manera estudiar bien. Pero para hablar justamente de esta problemática, nos acompaña Carlos Rojas Dávila, vocero de la UNICEF Perú. Él además es oficial de monitoreo y evaluación, a quien le damos la bienvenida. También está con nosotros Marlene Montero, jueza de familia, quien está muy familiarizada justamente con estos temas. También le agradecemos estar aquí en Voz Ciudadana. Empezamos contigo, Carlos, que por cierto hay que indicar que UNICEF ha hecho un informe muy importante, un estudio sobre la niñez y la adolescencia en la Amazonía. Buen día, Raquel. Buen día, Raquel. Gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente hemos conducido un estudio para profundizar más en entender qué sucede en la Amazonía de nuestro país, fundamentalmente que en el mandato de UNICEF, la niñez y la adolescencia. Y tú has mencionado puntos importantes. Hablabas de la educación. Es cierto, en el país la educación ha ido mejorando paulatinamente, pero hay segmentos que están todavía postergados, el caso de la Amazonía. Es cierto, la mitad de las niñas y niños en la zona amazónica, en términos de la secundaria, no la acaban a la edad correspondiente. Pero cuando miras esto mismo a nivel de las comunidades indígenas de nuestra Amazonía, esto puede llegar incluso a 8 de cada 10 que no culminan la secundaria a tiempo. Mencionaste la violencia, qué importante. En el país, la violencia se ha casi normalizado culturalmente. Nos parece normal, nos parece común que la violencia sea parte de la forma en la cual interactuamos con nuestras niñas y con nuestros niños. Además, siempre se dice, eso ocurre mayormente en la sierra, no en la zona andina, en la selva, pero acá en Lima no, pero esto no es así. Efectivamente, a nivel nacional la cifra es aproximadamente 1 de cada 4 mamás declaran usar castigo físico con sus hijas e hijos. Y uno se va moviendo y puede encontrar que estas cifras van subiendo en diferentes partes del país. En el caso de la Amazonía, la cifra, cuando uno baja hasta las comunidades amazónicas, llega aproximadamente al 60% de madres que declaran usar violencia física contra las niñas y contra los niños. Ahora, otro problema también es sobre la salud. Anemia. Hay muchos niños con anemia, incluso se duermen, no hacen las tareas. Los padres piensan que son flojos y no es así. Hay un problema de salud porque comen muchos carbohidratos. Ahí tiene que ver también con una mala dieta, ¿no? Lo enfocas muy bien. La anemia, como parte de la nutrición, está conectada con la educación. ¿Cómo así? Lo has mencionado. Un niño con anemia tiene menos posibilidades de poder tener esa capacidad cognitiva, de atención, de poder estar atento a una clase disminuida. Entonces, si tú dices, ¿en cómo está el país en el tema de anemia? Actualmente el país, como país, estamos en una anemia que cubre aproximadamente el 40% de la población. Pero cuando llegas a la Amazonía, esto sube a 55. Y cuando llegas a la comunidad amazónica, salta a casi 70. Entonces, tenemos una gran desventaja de partida. Ahora imagínate estas niñas y niños que ya tienen esta desventaja de partida de la nutrición con un sistema educativo que, por temas culturales, de la pertinencia cultural, no reciben la educación como uno esperaría que la reciba una comunidad propia, Asháninkas, One Piece, ¿verdad? Tenemos una currícula diseñada para... El Perú está caminando, pero todavía tenemos grandes fechas para aprender. Claro. Otro punto, antes de ir con la doctora, es sobre el embarazo adolescente en la Amazonía, que es una realidad. Vemos a niñas, casi niñas, de 12, 13 años, embarazadas, producto de una violación, entre otros factores. Hay mucha pobreza. Como justamente la otra vez conversábamos con unos especialistas, sociólogos, sobre la trata de personas. Además de eso, hay tanta pobreza que incluso algunas madres las ofrecen a sus niñas, ofrecen a sus hijas de 12, 13 años a estas organizaciones a cambio de algo de dinero. A veces son engañadas porque le prometen que le van a dar educación, trabajo y confían en eso. O también lo ven como una salida, bueno, yo ya no tengo recursos para criarte, tú ya tienes 13 años, puedes conseguirte tu pareja y tener tu familia. Es una realidad en la Amazonía. Son tantos factores interconectados como has mencionado.
el embarazo adolescente no es más que una expresión de las diversas formas de violencia. La consecuencia, no terminar la secundaria, no acceder a estudios posteriores a la secundaria, el proyecto de vida automáticamente se ve frustrado. Niñas y niños con un potencial inmenso que una niña, 13 años, 14 años, está gestando, la probabilidad de que vuelva a gestar a los 15, 16 es muy alta, entonces has frustrado su vida. A nivel nacional, el embarazo adolescente en la última década se mantiene constante a nivel del 13%, o sea, 13 de cada 100 gestantes en nuestro país adolescentes está gestando, lo cual es terrible, pero cuando miras la Amazonía, esto salta alrededor de 30, y cuando miras las comunidades nativas, salta alrededor de 50. Entonces, es realmente terrible, porque en esto que has mencionado bien, y después, ¿qué significa para estas personas? No pueden luego integrarse a la sociedad como ciudadanos de pleno derecho, porque nosotros, culturalmente, socialmente, incluso con el presupuesto público y con las políticas públicas, no hemos podido todavía construir el conjunto de elementos que impedirían esto. Es un panorama bastante complejo, difícil y doloroso, porque justamente todos esos factores hacen que la pobreza continúe en esas regiones. Ahora es el turno de Marlene Montero, jueza de familia, que por cierto tienen oficinas que ven estos casos. Hay penas para casos de violaciones, que son muy comunes en esas zonas. Bueno, también obviamente en la zona andina y en la costa. También para la trata de personas. Sin embargo, y también hay penas para el caso de violencia física, porque hay padres que llegan a agarrar a golpes a sus hijos hasta casi matarlos. Pero a pesar de eso, a pesar de estas duras penas, el panorama no cambia, doctora. Mira, Raquel, justo conversábamos antes de empezar ya formalmente la entrevista y llegábamos a la siguiente conclusión, que es algo que también venía pensando yo en el camino luego de revisar algunos informes de UNICEF. Yo creo que el principal problema acá en la Amazonía es el tema de la accesibilidad, ¿no? Entonces, es un problema que se tiene que enfocar desde ese punto de vista para nosotros facilitar un mayor desarrollo en la selva. Todos los problemas que ha mencionado Carlos son problemas en los que ya está imbuido el gobierno, están tratando de solucionarlos. El Poder Judicial también está comprometido en esta labor. Más adelante seguro lo vamos a conversar más detenidamente. Pero quería hacer esa reflexión, ¿no? El tema del acceso, ¿no? Hacíamos la comparación que mientras que para llegar a Miami te demora 6 horas, para llegar a la Amazonía te demora 72. ¿No? Aparte de que tienes que tomar, llegas hasta cierto punto en avión, otro tanto en automóvil o un vehículo por tierra y luego por mar o por agua, ¿no? Entonces, eso es difícil. 2, dentro ya de la Amazonía, con los problemas que se han mencionado, se genera un problema mucho mayor, ¿no? Y mucho más estructural. El tema de la anemia, que hace que un niño no responda adecuadamente, no desarrolle de repente sus frenos inhibitorios, ¿no? Para controlar y comportarse adecuadamente dentro de la sociedad, las costumbres que de repente son distintas, y como hablábamos también del tema de la violencia, ¿no? Entonces, esta situación de la violencia, nosotros la vemos como un tema circular y un tema generacional. Entonces, estamos nosotros como personas cargados de violencia de generación en generación, ¿no? Los bisabuelos a los abuelos a nuestros padres a nosotros, y nosotros, una generación mucho más consciente y evolucionada, digamos así, estamos tratando de suprimir esa violencia que hemos recibido y de la que también tenemos cierta contaminación para no transmitirla a nuestros hijos. Por ejemplo, en el caso del embarazo adolescente, allá nosotros acá una niña de 12, 13 años, 14 años embarazada, nos escandalizamos aquí en Lima, en la costa, es terrible. Allá como que lo ven, en la Amazonía como que lo ven, entre comillas, normal, no se escandalizan tanto como nosotros, ¿no? Ese tema yo creo que obedece a un tema cultural, en el que también las normas tienen en consideración ello, y las sanciones de repente no van a ser tan altas como están previstas en el Código Penal, ¿no? Porque las costumbres, como tú mismo lo mencionabas hace un momento, es de que las niñas en determinadas comunidades
tengan ya su pareja. Entonces, si es que es normal para ellas y es normal para la pareja y para toda la comunidad, entonces no puede haber una sanción frente a lo que conforma o es parte de su realidad. No Entonces, puede haber una sanción. Por lo menos no lo condenan. es que lo que pasa es que hay un tema ahí cultural. Entonces, si es que es que podría ser considerado como un error de prohibición, un error de comprensión, ¿no?, de lo que uno está cometiendo. Entonces, si es que tú no tienes conciencia y voluntad, no podrías ser condenado por un delito, ¿no? ¿Qué dice al respecto, Carlos? Entiendo el derecho consuetudinario como esta práctica a través de la cual en legislación las leyes tienen un primer tamiz y filtro, que es la práctica. Lo que le toca al Estado en esta lógica es cómo hacemos para que los elementos de política pública que nos ayuden en el término de la prevención y la promoción operen. Porque la respuesta frente al evento, como lo has mencionado, obviamente tiene que operar, es necesaria, debería ser, en una buena construcción de Estado, la parte más pequeña de una gran pirámide, un gran triángulo. En esa mirada, en la base del triángulo, lo que tenemos es prevención y promoción. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo desde el Estado para no concentrarnos solamente en la atención del caso? Cuando decimos vamos a responder a un caso, ¿verdad? Concentrémonos mirando también la otra parte. Te doy un dato para ubicarnos en esta lógica, porque yo coincido completamente con lo que has mencionado, Marlene. Cuando uno dice cuánto el Estado en este momento invierte, cifra 0.002% del presupuesto público de la República está destinado a la prevención, la lucha contra las violencias. Nada más ese porcentaje, casi nada, cero. ¿Cuánto se puede repetir, por favor? A lo mejor hemos escuchado mal. 0.002%. Entonces, si lo miras así, automáticamente creo que queda claro para todos cuál es la capacidad que tenemos para poder afrontar debidamente políticas públicas, implementarlas debidamente. ¿Y en otros países de la región el porcentaje es más alto? Sí, definitivamente el porcentaje es más alto. Considerablemente. Sí, ahora mira el otro lado, porque es lo que mencionaba René. Cuando decimos la respuesta frente a un caso, en este momento el Estado sigue haciendo esfuerzos grandes. Sería malo, desacertado, no real decir que no hay avance, es cierto. Sin embargo, la brecha es inmensa. Cuando hablamos del sistema que desde el Estado que dice voy a responder a una actuación de un caso de violencia, y el embarazo es uno de ellos, ¿cómo está conectado el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación? Tú dirás, ¿pero qué tiene que ver educación? Bueno, si una adolescente empieza a gestar, la pregunta es qué hace el sistema educativo para impedir que la educación se corte. Justamente vamos a hablar de ese tema más ampliamente, pero tenemos que hacer una brevísima pausa. Además vamos a conocer la opinión del público, porque ellos también tienen un conocimiento de lo que pasa en la Amazonía y también en nuestra capital. Ya regresamos con esta interesante entrevista. Muy jóvenes, madres muy jóvenes. Jóvenes, pues, a las 14, 15, 13 años ya tienen pareja. Por lo que no tienen esa enseñanza como acá, no llevan a esos profesores que dicen que enseñan, pero a las finales no. Es que el mismo sistema lo ha hecho así, pues. No había ni un gobierno que se preocupó por la niñez del pueblo. Y la juventud más se dedica a la prostitución. Desgraciadamente es así. Niños abandonados. Si acá están los niños abandonados en la capital, no te va a un colegio de Puente Piedra, pues es un colegio que lo han hecho los mismos padres con sus mismos recursos. ¿Cómo será allá? Imagínense. ¿Y qué hace el gobierno, pues? Nada. Absolutamente nada. Si no, vaya a Baguachico o a Babaguana, para que vean cómo está la prostitución ahí. Mayormente se dedican así a temprana edad a tener su pareja y ahí termina. No piensen, no aspiran a más. El Estado debería darle más apoyo a ellos, a la comunidad indígena, como dice, en vez de estar en otras cosas invirtiendo en la corrupción, por ejemplo, ¿no? Más apoyo para la gente de la selva, de la sierra, de los sitios que son aledaños lejos, pues. En verdad el Estado no se preocupa de ellos, simplemente le deja a que ellos solucionen su problema.
seguimos nosotros en Voz Ciudadana a través de Congreso Televisión, hablando sobre la situación de la niñez y la adolescencia en la Amazonía peruana. Nosotros seguimos con Carlos Rojas, vocero de la UNICEF Perú, y Marlene Montero, jueza de familia. Hablábamos fuera de cámaras sobre algo muy importante. ¿Cómo hacemos llegar ese mensaje a la comunidad, a esta comunidad de la selva, de la Amazonía? Si muchos de ellos tienen sus lenguas nativas, ¿cómo les hablamos, por ejemplo, para que los adolescentes no terminen en embarazos? ¿Cómo los aconsejamos si no hablamos su mismo idioma? ¿No? ¿Cómo hablamos con los padres? Oye, ¿sabes que está mal que a tu hijo lo agarres a golpes? Eso no es normal. Vas a hacer que esto continúe, que ese niño termine en las drogas, se vuelva, qué sé yo, delincuente. Eso está mal. Eso ya no se practica, eso es cosa del pasado. ¿Cómo hacemos llegar este mensaje, Carlos? Si ellos tienen sus propias lenguas, que muchas veces aquella autoridad que llega no la habla. Hay varias formas y bien enfocas el punto cuando hablamos de la lengua como un elemento de esta pertinencia cultural. La lengua es parte de esa pertinencia cultural. Son otros elementos, además, los que están en juego ahí. ¿Qué comunidades hay y qué lengua? En la Amazonía, bueno, en nuestro país estamos hablando de 47 familias lingüísticas. En la Amazonía hablamos de 44. O sea, le sacas el quechua, sacas el aymara y sacas el español y te quedan 44. Entonces, imagina esa complejidad. Imagínate que tú eres APU de la comunidad y te dicen, ya tenemos el material educativo, y tú dices, perdón, esto está en Ashaninka, no está en One Piece. Claro, a la distancia de uno puede decir, pero si es una comunidad amazónica, comparten un conjunto de elementos de realidad común. Siendo cierto, esa distinción de la pertinencia a una nación, a una etnia, es muy poderosa. ¿Y eso qué significa? De que como Estado tenemos que preparar una política pública y una implementación de la misma con esos lentes de pertinencia cultural. Que la violencia, como usted lo ha dicho, Carlos, es generalizada, ¿no? Porque no solamente se da en la selva, en la sierra y en la costa. Aquí en Lima no somos 100% limeños, ¿no? Muchos somos hijos de provincianos que vienen con esas costumbres de su tierra y aquí la aplican. Y por más que le diga, oye, es que ya no es adecuado que golpees a tus hijos, eso ya fue, más bien los vas a traumar, ahora se habla, hay otro tipo de castigos, etcétera. No lo entienden. Hay penas para quien golpea a sus hijos, pero aún así no lo entienden. ¿Cómo es en la Amazonía, Marlene? A ver, en la Amazonía, según cifras estadísticas, la violencia es mucho más arraigada, digamos, ¿no? Si es que aquí en Lima, que es la ciudad, la capital, donde estamos más imbuidos de esa normatividad y de las sanciones que existen, la violencia tiene un gran nivel. Imagínate en la sierra y más aún en la selva, donde hemos dicho, y es conocido por todos, que es mucho más difícil el acceso. Entonces, allá las cifras de violencia son mucho más elevadas que las que existen en la costa, ¿no? Entonces, también el Poder Judicial está tomando acciones al respecto. A eso es lo que iba. ¿Se les detiene? ¿Se los enjuician? ¿Reciben condenas o quedan...? Mira, a ver, no les pasa nada. Las normas existen. En noviembre del 2015 se promulgó la ley 30364. Es la ley para prevenir, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la mujer y demás integrantes del grupo familiar. Esta ley está en plena difusión. Te comentaba, el Poder Judicial ha instituido incluso comisiones de acceso a la justicia y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, a través de estas comisiones se están generando visitas, ¿no? A través también de otra comisión que es justicia itinerante, ¿no? Y están trasladando órganos jurisdiccionales a ciertas zonas de difícil acceso para que ya el poblador no tenga que trasladarse al órgano jurisdiccional, sino el órgano jurisdiccional se traslada con su juez, su personal, para poder administrar justicias. Ver temas de alimentos, ver temas también de violencia o los que más nivel estadístico tengan en esa zona. Ahora, ¿qué se puede hacer desde el Estado? ¿Qué pueden hacer las autoridades? ¿Qué puede hacer la sociedad? Medios de comunicación, muy pocos, hay que reconocerlo. Con el canal del Congreso, por ejemplo, nosotros estamos preocupados, tenemos congresistas de la zona, hay iniciativas que buscan justamente ayudar a estas poblaciones y abordamos el tema. La mayoría de medios de comunicación no lo hace. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede ayudar a los niños y adolescentes de la Amazonía, Carlos? Déjame
colocarlo en 3 entradas. Una que tiene que ver con cómo hacemos como sociedad. Tenemos que tener la capacidad de poder reconocerlo. Esto implica educarnos, implica informarnos. Es una tarea que tú estés cumpliendo muy bien a través de un medio de comunicación y que todos tendríamos que estar abocados. Una segunda entrada es la de las políticas públicas. Es decir, la atención de un caso es obviamente algo que tiene que ser organizado. En este momento el Estado no tiene una organicidad ni una interrelación entre entidades que deben hacer esta labor. Hablábamos, ¿no? ¿Qué hace el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social? ¿Qué hacen? Y puedo seguir nombrando más el Centro de Emergencia Mujer, los gobiernos locales. Esta red de Estado es todavía una red en construcción. Cada quien tiene un rol, pero todavía no tiene un rol integrado. Y es una segunda mirada. Déjame la otra entrada, que es la que compete al Congreso de la República, en el canal del Congreso de la República. UNICEF, previa a la ocurrencia de las elecciones y posterior a ella, cuando se eligieron a los congresistas, se reunió con las diversas bancadas. Antes de que hicieran el juramento, se reunió y se expuso este y otros problemas de la niñez y la adolescencia, con enfoque en la Amazonía, pero también en todo el país. Hubo de parte de las y los congresistas una atención, obviamente una atención efectivamente de comunicada su preocupación, y más aún de aquellos que tenían la representación en el territorio. Y va por ahí mi punto. El Congreso de la República tiene varias funciones. Una de ellas es la de representación. Desde el Congreso de la República, que un congresista pueda estar mejor enterado de qué ocurre, por ejemplo, en este tramado de cómo se atiende un caso, o en este tramado de solamente mirar un sector educativo. ¿Cómo está organizado una Dirección Regional Educativa, una Unidad de Gestión de Educación Local, una UGEL, para enfrentar esta situación de un embarazo adolescente? No queremos que ella abandone los estudios, necesitamos que termine la secundaria. ¿Cómo estamos implementando las políticas que están alrededor de esto? ¿Son suficientes? ¿Se implementan adecuadamente? ¿Tienen pertenencia cultural? ¿Están debidamente financiadas? Entonces, esa labor de representación es una labor importante porque nutrirá primero su voz en el Pleno y también ayudará, por un lado, al mejor diseño de legislación y también a lo que sería el acompañamiento del Ejecutivo a través de los diversos mecanismos que tiene el Congreso. Creo que esa entrada poderosa debería ser parte de lo que el Congreso de la República ya incorpore. Yo sé que varios de ellos tienen a flor de piel esta mirada del problema, pero necesitamos de que sea una mirada de todo el país. Claro, Marlene. Raquel, yo quería mencionar el tema de la siguiente manera. Yo creo que debe haber mayor difusión del tema normativo, ¿no? Para que las personas conozcan sus derechos y puedan reclamarlos, ¿sí? Y dos, incidir también, porque comparto plenamente la idea, yo soy juez de violencia desde el 2011, acá en Lima, solamente de violencia, y posteriormente ahora estoy en San Juan del Lurigancho, viendo, bueno, todo lo que es familia, ¿no? Pero la violencia no ha disminuido. Sigue manteniendo esos altos índices jurisdiccionales con denuncias. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no estamos atacando, o sea, estamos respondiendo, ¿no? Y acá también va la responsabilidad no solamente del Congreso, pero yo creo que el Congreso podría hacer muchísimo, ¿no? Sino del conjunto gubernamental, ¿no? De todos los poderes del Estado. Porque hay que enfocar, yo soy una convencida de que el problema se debe atacar desde la prevención, ¿sí? Entonces, debemos empezar desde la escuela. De repente con los profesores imbuidos con esta normatividad, tratando de erradicar los actos de violencia desde ahí, el respeto, enseñarles a los niños que deben ser respetados en el ámbito familiar, en el ámbito de la comunidad, eso actualmente en el ámbito no se social. da. Llevamos tantos años con eso, con ese mensaje, pero no se aplica, es lo que quería saber. Yo creo que no del todo, porque te diré que, mire, estando acá en Lima, en San Juan del Lurigancho, hay denuncias de niñas o adolescentes de 16, 17 años que ya están conviviendo. Entonces, cosa que tú no veías hace 10 años o hace 8, conviviendo 9 años. y que lo permiten los padres. Que lo permiten los padres. No, y además, ahí en la Amazonía, ¿qué tenemos? Pobreza, desnutrición, embarazo adolescente, no estudian, hay violencia, son víctimas de tratas. Yo digo, ¿qué han hecho los gobiernos regionales? ¿Han invertido en ellos? ¿Se han invertido? Porque vemos que algunas regiones han mejorado, en la costa se ha mejorado, pero en la selva, Carlos...
El trabajo de gobiernos locales y de gobiernos regionales es un trabajo directo. Y cuando uno piensa y pregunta, ¿dónde está el presupuesto público? Pues automáticamente uno mira el gobierno regional y el gobierno local, porque digamos, desde el punto de vista de educación, salud, el traslado del dinero está descentralizado, y eso es cierto. Ahora, el punto es cómo el gobierno nacional acompaña a un gobierno regional para darle esa mejor capacidad técnica de cómo implementarlo. Quiero entrar por el lado que tú mencionabas y hablabas de tu mirada viendo a una niña, ¿verdad?, jugando. Si mi memoria no me traiciona, en el año 2015, de acuerdo a las estadísticas de nuestro Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC, ocurrieron en nuestro país 4 embarazos de niñas de 12 años de edad. De acuerdo a los estudios diversos que hay de orden ya más cualitativo, sabemos que la gran masa de los embarazos adolescentes no corresponden a parejas de la misma edad, no es de pares, es de un adulto con una menor de edad. En esa lógica hay una relación donde el manejo del poder está de un lado y el manejo del sometimiento está del otro. Entonces tú tienes una relación ahí de no equilibrio en este momento. Bueno, y que tú además hay que mencionas. reconocer que la mayoría de embarazos adolescentes son producto de una violación. Si hablamos de una menor de edad, acá me corregirás, Marlene, efectivamente tipifica dentro de ser un delito. Entonces, ¿cómo afrontamos esta situación? Diversas formas, pero una mirada que yo quiero colocar es esta, ¿no? Miremos la violencia en esta lógica donde hay un desequilibrio de poder entre dos personas, entre un adulto y una persona que es menor de edad. Entonces, miremoslo en esa perspectiva, porque eso nos ayuda mucho a poder entender qué debemos hacer, porque podemos hablar de la violencia entre pares, entre adolescentes, pero la que es esta, donde la relación es más perversa, es esta última, ¿no? Así es, bueno, pero los padres debemos... Primero los padres, en el caso de la Amazonía, yo supongo que ahí es una absoluta responsabilidad de las autoridades, ¿no? Porque ahí hay mucha pobreza y ahí se tiene que entrar directamente y preocuparse y hablar primero sus lenguas para poder comunicarse bien con ellos, ¿no? Desde todos los ámbitos. Y entrar a los colegios, ir a las casas, convencer a las madres, a los padres, porque tienen ellos otra mentalidad, ¿no? Y déjame abordarlo del otro lado. Los adultos tenemos la responsabilidad, pero también tenemos que trabajar para que las y los adolescentes se empoderen, tengan información, entiendan y comprendan. Un adolescente empoderado es capaz de decir no, es capaz de hablar. Hay que darle la confianza, hay que darle el espacio para que puedan expresar toda su potencialidad. Necesitamos de ambos lados. Así es, empoderar a las niñas, a los adolescentes, no solo en la Amazonía, sino a nivel nacional. Muchísimas gracias a Carlos Rojas Dávila, vocero de UNICEF Perú, por haber estado aquí. También a Marlene Montero, jueza de familia. Ojalá que este programa les haya servido. Nuestros congresistas de la Amazonía, obviamente ellos están muy preocupados, pero nuestras autoridades en general, por favor, hagan algo por los niños y adolescentes de la Amazonía. Simplemente, por favor. Raquel, por favor, solamente para terminar, a los niños de la Amazonía en especial, que es sobre lo que está tratando este programa, cualquier niño puede denunciar. Cualquier persona, vecino, que sea testigo de que hay un niño siendo violentado, una niña, etcétera, puede denunciar. El mismo niño puede acudir a la comisaría, puede ir directamente al juzgado. Y le tienen que hacer caso. Le tienen que hacer caso. Existen protocolos, incluso también emitidos ya por el Poder Judicial al respecto. Está la ley que así lo garantiza. Muchísimas gracias, Marlene Montero. Conmigo será hasta un próximo programa de Voz Ciudadana. Muchas gracias.